Buen día, queridos estudiantes. En este video continuaremos abordando las cónicas y en esta ocasión hablaremos sobre la circunferencia, que es la segunda de ellas. En la primera lección tenemos este problema. Nos pide deducir la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al origen 0,0 es igual a 3. Entonces, el punto aquí es que la única figura geométrica que tiene la misma distancia hacia el centro desde cada uno de esos puntos es la circunferencia. Es la única cónica que lo cumple. Y esa distancia se llama radio. El radio es constante desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto sobre la misma. Por eso es que en el gráfico nosotros lo hemos ilustrado justamente con una circunferencia. Tendríamos que identificar en particular dos puntos, ahí se le llama A y B, que al final de cuentas son radios también, porque están a la misma distancia del origen. Y podemos utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos para poder calcular esa ecuación, donde X y Y para nosotros serían un 0, tomando en cuenta que esa distancia es 3, o el radio de la misma es 3. Entonces, tomaríamos como 0 la coordenada x1 y y1. Entonces tendríamos x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 3. Para quitar esa raíz cuadrada tendría que elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Al elevarla al cuadrado, pues dentro de la raíz teníamos x menos 0 al cuadrado, pues eso es x cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, pues es y cuadrado, y la raíz pues simplemente la reducimos al elevar al cuadrado. Y del otro lado 3 al cuadrado es 9. Recuerden que se efectúa la misma operación en ambos miembros. Entonces la ecuación en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esa sería la ecuación que determina el espacio geométrico para esa circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual 3 al cuadrado, recordando que el radio es igual a 3. Y esto cumple perfectamente con las condiciones de nuestro problema. Como pueden notar, es algo muy elemental. La ecuación que determina la gráfica de una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano y con radio r está dada por esa ecuación. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Simplemente tendríamos que hacer la sustitución respectiva para poder encontrar cualquier ecuación. Veamos un par de ejemplos. El primero, determina la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 4. La ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces simplemente tenemos que sustituir x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado, porque eso es lo que dice, y x al cuadrado, y 4 al cuadrado en este caso es 16. Entonces se puede expresar de cualquiera de las dos formas, como x cuadrado más y cuadrado igual 4 al cuadrado, o como x cuadrado más y cuadrado igual 16. Y es lo mismo. En resumidas cuentas, solo tendríamos que sustituir el radio y ya. Como pueden ver, es algo muy pero muy elemental. Veamos el segundo ejemplo. Nos pide graficar en el plano cartesiano el espacio geométrico determinado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Hay que expresar esa ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado igual 2 al cuadrado, donde 2 al cuadrado es lo mismo que 4, pero simplemente para recordar que el radio en este caso es 2. ¿Cómo se hace para graficar eso en el plano cartesiano? Es bien simple, como el problema ya nos dice que el centro obviamente es 0,0, por la forma que tiene la ecuación, entonces al dibujar el plano cartesiano, usted pone la punta del compás en 0,0 y lo desplaza hacia 2 unidades hacia donde quiera. A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, hacia donde quiera, pero la idea es que tiene que abrirlo 2 unidades nada más. Por ejemplo, de 0 hasta 2, y esa abertura justamente va a ser el radio de la circunferencia. Ya eso usted lo puede hacer en su cuaderno. Yo lo he simulado acá, por ejemplo, como decía, a partir de 0, la punta del compás en el origen, y 2 unidades en la dirección que usted quiera, abre el compás y traza la circunferencia. Como pueden ver, esto realmente es demasiado sencillo. Y así de sencillos están los problemas también de la página número 56, ahí los pueden trabajar. Recuerden que la idea de estos videos es brindarles una asistencia técnica, digamos, sobre cómo tienen que resolver los ejercicios, y el punto es que no lo vean de una vez. Simplemente vean una lección, le ponen pausa, resuelven los ejercicios, al siguiente día ven otra lección,
y vuelven a resolver los ejercicios de esa lección y al siguiente día la siguiente parte y así sucesivamente. El punto es que usted vaya viendo solamente una lección por día. Yo les hago todo en un solo video para no tener que subirles tantos links, pero la idea es que usted no lo vea de una sola vez, por favor. De esa manera podemos lograr un trabajo más efectivo y usted distribuye toda la carga en una semana. Le garantizo que a lo sumo usted va a estar invirtiendo unos 15 o 20 minutos nada más. Bueno, avancemos. Desplazamientos paralelos de la circunferencia. Aquí el punto es que la circunferencia ya no está centrada en el origen porque nos dice que hay que deducir la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 2,3 y el radio es 1. Entonces ya no la tenemos en 0,0. Está desfasada o está desplazada. Pero igual, como lo hicimos en la ecuación anterior, podríamos utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos y entendiendo que esa distancia es el radio. Ahora, la diferencia es que en la ecuación anterior el punto que ocupamos era 0,0, ahora vamos a utilizar 2,3. Entonces hacemos la sustitución en la fórmula de la distancia entre dos puntos. En este caso sería x menos 2 más y menos 3, ambas al cuadrado, igual a 1. Lógicamente tendríamos que elevar al cuadrado ambos miembros para que desaparezca la raíz. Al elevarlo al cuadrado, entonces desaparece la raíz y nos queda x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y del otro lado, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y así se calcula la ecuación. Como ustedes pueden notar, realmente es algo demasiado elemental. Si lo tuvieran que graficar en su cuaderno, ¿cómo hacen? Pues en el punto 2,3, ahí tendrían que ubicar la punta del compás. Y lo abren una unidad en la dirección que quieran. Y esa abertura de 1 es el radio de la circunferencia. Entonces con el centro en 2,3 y radio 1 hacia donde ustedes quieran, trazan la circunferencia. Y les quedaría pues lógicamente lo que hemos simulado ahí en la descripción gráfica. La ecuación que determina una circunferencia con centro en h, k y radio r está dada por la ecuación que ustedes ven ahí. X menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r al cuadrado. Y esa es la ecuación de una circunferencia que no está centrada en el origen. Muy pero muy elemental, como ustedes pueden notar. Este tema quizás es de los más sencillos que hemos estado abordando. Veamos un par de ejemplos. En el 1, determina la ecuación de la circunferencia con centro en 2, menos 1 y radio 2. Recordemos la ecuación, la acabamos de escribir, x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado. H sería 2 y k sería menos 1. Entonces sustituimos, la ecuación sería x menos 2 al cuadrado más y menos 1. Noten que hay un doble agrupador porque el número es negativo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y el radio es 2. Como la fórmula lleva radio al cuadrado, por eso es que se ha elevado el 2 al cuadrado. O bien es lo mismo que desarrollar ese menos por menos. Entonces nos quedaría x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4. Y esa es la ecuación. Para graficarla, como dije, en este caso pone la punta del compás en 2, menos 1, abre el compás 2 unidades y lo traza. Y ya estuvo. Nada complicado. Veamos el segundo ejemplo. Grafica en el plano cartesiano la figura que determina la ecuación x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Entonces lógicamente tendríamos que saber quién es el centro. Recordemos que la forma general es la que acabo de poner en pantalla, x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado. Habría que expresar esa ecuación en esa forma. Entonces, como dice x más 1 y la forma general es x menos h, el signo más se puede sustituir como menos por menos. Por eso lo hemos escrito como x menos menos 1 al cuadrado y y menos 1 al cuadrado igual a 4. Esa es una circunferencia cuyo centro ya lo podemos notar de una manera sencilla. Menos 1,1, donde menos 1 y 1 son h y k. Y el radio es 2. Entonces simplemente ponemos el menos 1,1, ahí sería el centro del compás, si lo hiciéramos en el cuaderno. Y lo abre 2 unidades hacia la dirección que quiera y traza la circunferencia. Esto es muy pero muy elemental. Si ustedes quieren comprobar estos gráficos, fácil, usted se va a GeoGebra y ahí pues puede elaborar estos gráficos de una manera muy pero muy sencilla. Ya con esto pues pueden resolver los problemas de la página número 57. Veamos la siguiente lección. Grafica en el plano cartesiano la figura determinada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 2y más 1 igual 0. Esa forma que tiene la ecuación
es la que se conoce como ecuación general, porque como ustedes pueden notar, las potencias están desarrolladas. Entonces aquí el punto es que necesitamos encontrar cuál es el centro y cuál es el radio para poder graficar esa circunferencia. Y como hay que llevarlo a la forma x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado, para llevarlo a esa forma pues hay que completar cuadrados. No hay otra manera. Entonces vamos a ordenar los elementos de una manera simple y lógica, tal y como los necesitamos. Juntamos las x y juntamos las y. No va a alterar su signo, simplemente lo estamos agrupando de manera conveniente. X cuadrado más 4x más y cuadrado menos 2y. Y el término independiente lo despejamos. El más 1 pasa al otro miembro como menos 1. ¿Por qué el 4 y el 2 los escribí con otro color? Porque para poder completar cuadrados perfectos, ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Siempre ese número es el que va a utilizar. De esta manera, miren. X cuadrado más 4x y ese número 4 es el que se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Y en el otro paréntesis, el 2 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Por eso se los puse con otro color, para que ustedes distingan perfectamente de dónde los tomé. Ahora, como eso lo sumé en el miembro izquierdo, también lo debo sumar en el miembro derecho. Es decir, todo lo que agrego a la izquierda lo tengo que agregar a la derecha para que el equilibrio no se rompa. Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de cada paréntesis tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces habría que factorizarlo. ¿Cómo se factoriza un cuadrado perfecto? De manera simple lo vamos a entender. Ahora, simplemente hay que desarrollar 4 entre 2 al cuadrado, pues da el 4 que tenemos en rojo. 2 entre 2 al cuadrado, pues es 1. Y del otro lado 4 y 1 también. Eso es lo que vamos a factorizar. ¿Cómo se factoriza un cuadrado perfecto? Bien fácil. Se escribe la raíz del primero y el tercer término. La raíz de x cuadrado es x, la raíz de 4 es 2 y se le pone el signo del segundo término. Por eso ahí está muy pero muy detallado con las flechas, no hay donde perderse. De esa manera usted lo hace. La raíz del primero y el tercero y el signo del segundo término. Esos se encierran en un paréntesis y se elevan al cuadrado. Por eso es que usted ve x más 2 elevado al cuadrado. En el segundo paréntesis, la raíz de y cuadrado es y, el signo del segundo término es negativo y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por eso usted observa y menos 1 y también se eleva al cuadrado. Así se factorizan los trinomios cuadrados perfectos. De una manera muy simple, está detallado, no hay donde perderse como ustedes pueden notar. En el otro miembro, el menos 1 y el más 1 son opuestos. Por eso se cancelaron y nos quedó solamente el 4. Y ahí tenemos de manera bien simple la ecuación de la circunferencia, pero escrita en la forma x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado. Solamente la vamos a agrupar de manera conveniente porque recuerden que siempre debemos tener signos menos en medio. X menos h y del otro paréntesis tiene que ser y menos k. Por eso es que en lugar del signo más hemos puesto menos por menos. X menos por menos 2 y del otro lado como ya es negativo pues no necesitamos hacer nada. Igual a 2 al cuadrado. Y así podemos determinar el centro de una manera bien simple. Quiere decir que el centro estaría en menos 2,1. Y el radio sería 2. Porque es r cuadrado, si ustedes pueden notar en el miembro derecho de la ecuación. Muy básico. Y ahora pues simplemente el menos 2,1 lo ponemos como centro de la circunferencia. Ahí iría la punta del compás. Y abrimos 2 unidades hacia cualquier dirección y se traza la circunferencia. Muy pero muy sencillo. ¿Cuál sería la dificultad de este caso? Pues que usted tiene que completar cuadrados, tiene que recordar cómo se hace. Por eso yo he tratado de explicárselo de manera muy detallada. Si usted sabe completar cuadrados, no hay ningún problema. Eso les facilita absolutamente todo el trabajo. El punto es que usted recuerde cómo completarlos. Pero como saben, esto es bastante sencillo. Ahí tenemos de manera conclusiva que para poder representar esa ecuación pues hay que completar los cuadrados y la otra forma pues es la forma general de una circunferencia. El punto es que usted sepa llevarlo de la general a la fórmula h, k y viceversa. Veamos un ejemplo más. Nos pide graficar en el plano la figura determinada por esta ecuación. ¿Qué tiene de diferente esta ecuación con el primer ejemplo? ¿Qué pueden notar? Tanto x cuadrado como y cuadrado tienen un coeficiente
diferente de 1. Entonces así como está no lo podemos trabajar, porque es necesario que los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado sean unos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es bien fácil. Simplemente para poderlo eliminar, como son números que multiplican, el 4 multiplica a x cuadrado y y cuadrado, la forma de contrarrestarlo sería dividir todo entre 4. Al dividir todo entre 4, pues esas variables al cuadrado quedan con coeficiente 1. Al dividir todo entre 4, ¿qué resulta? Tenemos esta ecuación. Simplemente hemos agrupado de manera conveniente, como ya lo hicimos en el caso anterior, x con x y y con y. El término independiente lo pasamos al otro miembro. Al dividir todo entre 4, como decía, nos queda esta ecuación. 4x cuadrado entre 4, pues es x cuadrado, menos 16x entre 4 da menos 4x. 4y cuadrado entre 4, pues da y cuadrado. 8y entre 4 da 2y. Y menos 19 entre 4, pues es menos 19 cuartos. Y ahí ya tenemos las variables al cuadrado con coeficiente 1 y ahí ya lo podemos trabajar. Una vez más, se les he puesto con color rojo esos coeficientes que son los que nos van a servir para completar los cuadrados. Entonces vamos a completarlos. Se divide ese número entre 2 y se eleva al cuadrado, con ambos coeficientes en ambos trinomios, y lo mismo se agrega en el otro miembro. Por eso tenemos a menos 19 cuartos, se le agregan las mismas cantidades. Lo mismo que se agrega en un miembro, se agrega en el otro. Ya explicamos detalladamente cómo se factorizan los cuadrados perfectos. Entonces lo vamos a hacer de una sola vez. No sin antes desarrollar esas potencias. 4 entre 2 es 2 al cuadrado sigue siendo 4. 2 entre 2 es 1 al cuadrado es 1. Y en el otro miembro pues menos 19 cuartos más 4 más 1. Esos son los desarrollos simplemente de las cantidades que están en paréntesis. Factorizamos. La raíz de x cuadrado es x. Signo del segundo término es menos. La raíz de 4 que está en rojo pues sería 2. Y eso se eleva al cuadrado. Ahora en el caso de y, la raíz de y cuadrado es y, la raíz del el signo del segundo término es más, la raíz del 1 que está en rojo pues es 1 y eso se eleva al cuadrado. Y del otro lado, al hacer la operación menos 19 cuartos más 4 más 1, pues eso da 1 cuarto. La operación con fracción en estos momentos no nos interesa, usted lo puede hacer en su calculadora. Ahí tendríamos esa ecuación. El punto es que debe estar en la forma x menos h y y menos k. Pero como ustedes pueden notar, tenemos que en el segundo paréntesis pues hay un signo más. Como hay un signo más, pues hay que expresarlo de manera conveniente con dos signos menos. Y tendríamos x menos 2 al cuadrado más y. En lugar de más ponemos dos signos menos. Y con eso ya podemos determinar la coordenada del centro. ¿Por qué un medio al cuadrado? Porque un medio al cuadrado es un cuarto. Y recuerden que lo que necesitamos es el radio. Y el radio elevado al cuadrado da un cuarto. O si lo quiere de otra manera, sáquele raíz cuadrada y eso lo pone con exponente 2 y es lo mismo. El punto aquí es que estamos hablando de una circunferencia con centro en 2, menos 1 y radio 1 medio. Para graficarlo pues ponemos la punta del compás en 2, menos 1 y abrimos 0.5 unidades hacia cualquier dirección y se traza la circunferencia. De una manera muy simple elaboramos ese gráfico. Es muy pero muy sencillo. Esos ejercicios que tiene que resolver se encontrarán en la página número 58, como ustedes lo pueden notar. Veamos ahora la recta tangente a una circunferencia. Recordemos que una recta tangente es aquella que toca a una circunferencia únicamente en un punto, solamente en un punto. Es decir, existe un punto común entre la circunferencia y entre esa recta. ¿Cuál es el asunto acá? Que debemos determinar la ecuación de la recta que es tangente a esa circunferencia en el punto 2, menos 4. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación que está en verde. X sub 1 por x más y sub 1 por y igual a r al cuadrado, donde x1 y y1 son las coordenadas del punto de tangencia, que en este caso es 2, menos 4. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar. Y como verán, es algo muy pero muy simple. He puesto los números con colores diferentes para que ustedes observen claramente de dónde he sacado cada uno para operarlos. La circunferencia es x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 5. El significado es que esa circunferencia está desplazada 4 unidades a la derecha y 3 hacia abajo. Y el punto de tangencia es 2, menos 4.
Entonces se puede calcular la recta tangente de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 5, pero en el punto desplazado 4 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. ¿Cómo vamos a calcularlo? Ahí lo hemos puesto en el paréntesis. Mire cómo se calcula ese punto. ¿De dónde lo saqué? Como ustedes pueden observar, el 2 azul es el 2 del punto de tangencia. Por eso se los he puesto con colores para que ustedes observen de dónde saqué cada número. El menos 4, ¿cuál es? Es el de la ecuación de la circunferencia, donde dice x menos 4, por eso se los puse en rojo. Ahora, coma, menos 4, ese menos 4 que está en un color verde, verde musgo sería ese, es la coordenada y del punto de tangencia. El punto de tangencia es 2, menos 4. Pues ese menos 4 es el que tomé. Y a ese menos 4 le agregamos el 3, y ese 3 ¿cuál es? Pues es el valor de k, de y más 3 al cuadrado en la ecuación de la circunferencia. De ahí se tomó. Entonces es bien sencillo. Usted, en pocas palabras, al 2 del punto de tangencia le agrega el menos 4, que es el desplazamiento de x en la circunferencia. Luego, al valor y del punto de tangencia, que es menos 4, que es el menos 4 verde, le agrega el más 3, que es el desplazamiento vertical de la circunferencia. Al hacer esa operación, 2 menos 4 nos da menos 2, que es ese menos 2 anaranjadito que ustedes pueden ver. Y el menos 4 más 3, pues da ese más 1, que está con un color oscuro. Los he puesto también con otros colores para que ustedes observen cómo lo voy a utilizar y no se vayan a confundir. La idea es que en la ecuación que aparecía originalmente vamos a sustituir los valores de menos 2 y menos 1. En este caso x sub 1 es menos 2, x sub 2 es menos 1 y sabemos que radio al cuadrado es 5. Vamos a hacer la sustitución respectiva siempre con los colores para que ustedes puedan notar de dónde se obtuvieron. Entonces sería menos 2x más menos 1y igual a 5. Y ahí queda ya sustituido en la ecuación. Vamos a desarrollar eso. Menos 2x menos 1 por y pues es menos y. Y el 5 lo pasamos al otro miembro con menos igual a 0 y es la misma ecuación. Por lo tanto, la ecuación sería 2x más y más 5 igual a 0. Lo que se hizo simplemente es cambiar todos los signos. Y eso se logra multiplicando por menos 1 toda la ecuación. Pero el punto aquí es que si usted quiere invertir los signos, pues todos los debe invertir. Como en la ecuación todos eran negativos, acá los pusimos todos positivos y es lo mismo. Usted tiene permiso, pero el punto es que cambie los signos de todos los términos. Entonces la ecuación es 2x más y más 5 igual a 0. Muy bien. Esa ecuación hay que desplazar la recta 4 unidades a la derecha y 3 hacia abajo. Porque es el mismo desplazamiento de la circunferencia, será el desplazamiento de esa recta. Entonces hacemos la sustitución. 2 por x, y como hay un desplazamiento, por eso le pongo el menos 4. Y y también hay que desplazarlo 3 unidades, más 5. Como pueden notar, el mismo desplazamiento de la circunferencia es el desplazamiento de la recta. Por eso he dejado los números incluso con los mismos colorcitos para que ustedes vean de dónde los tomé. Hay que desarrollar eso. El primer paréntesis, 2 por x y 2 por menos 4 da 2x menos 8, aplicando ley distributiva, más y más 3 más 5. Obviamente ahí al desarrollar eso nos quedaría 2x más y el 8 más 3 más 5 pues se anula, porque nos quedaría menos 8 más 3 más 5 da 0, y eso se anula, por eso solamente nos queda 2x más y igual a 0, y esa es la ecuación de esa recta que es tangente a la circunferencia planteada en el problema de inicio. Si nos vamos a GeoGebra podemos observar el gráfico. Este gráfico no está en el libro, yo lo hice en GeoGebra para que ustedes lo puedan notar. Pero si ustedes lo quieren graficar, pues ya aprendimos esto, todavía estábamos en clase cuando yo les enseñé a graficar rectas. Y la circunferencia, pues ya sabemos cómo graficarla también, y es muy pero muy elemental. Y ahí simplemente nos quedaría en el plano cartesiano la ilustración del problema. Como ustedes pueden notar, hay solamente un punto en el que se cruza tanto la circunferencia como la recta. Por eso es que la recta es tangente. En conclusión, podríamos entender que para determinar la ecuación de la recta tangente, pues se puede utilizar la ecuación de la circunferencia y solamente cambiar una x y una y, como lo hicimos, y ahí pues nos da
Otro caso, por ejemplo, si queremos determinar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 2, pues simplemente se sustituye un par ordenado menos 1,1 y se puede hacer de esa manera. Eso es otro ejemplo nada más, pero como pueden notar, pues ese sería algo mucho más sencillo. Ahora veamos la lección 2.5. Cuando hablamos de rectas secantes, nos referimos a una recta que corta en 2 puntos, no en uno. Si lo corta en un punto es la tangente, es el caso anterior. Ahora, si lo corta en 2 puntos, entonces es una recta secante. Es decir, que atraviesa la circunferencia y la corta en 2 puntos. Tenemos el problema de inicio. Hay que determinar los puntos de intersección de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 5 con la recta 3x más y más 5 igual 0. Por la ecuación de esa circunferencia, que tiene la forma x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, entendemos que el centro está en 0,0. Y hay que encontrar los puntos de intersección. Siempre que les piden hallar los puntos de intersección, básicamente hay que resolver un sistema de ecuaciones. Las ecuaciones serían x cuadrado más y cuadrado igual 5, la primera ecuación, y la segunda, 3x más y más 5 igual 0. Entonces necesitamos encontrar las soluciones que hagan ciertas ambas ecuaciones a la vez. Vamos a utilizar el método de sustitución. Para eso, pues, despejamos y de la ecuación 2. Entonces, al despejarlo, tanto 3x como 5 pasan al otro miembro con signos negativos. Y esa ecuación es de la que nos va a servir para sustituir en la ecuación 1. Entonces sería x cuadrado más, en lugar de y escribimos menos 3x menos 5 al cuadrado igual a 5. Ahí tenemos un binomio que hay que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla un binomio donde los dos términos son negativos? Pues si los dos términos son negativos es lo mismo que si ambos términos fuesen positivos. Entonces se desarrolla como el cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Así lo vamos a desarrollar de una manera bien sencilla. Todos los términos resultan positivos. X cuadrado más menos 3 al cuadrado, menos 3x cuadrado da 9x cuadrado. Luego 2 por 3x por 5, como ambos son negativos, pues les va a dar sería 2 por menos 3 por menos 5. Al hacer el producto le da 30x y luego el menos 5 al cuadrado pues da 25. Y el 5 que estaba del otro lado lo pasamos al miembro izquierdo, estaba con más, pasó con menos. Ahí habría que reducir términos semejantes y nos quedaría x cuadrado más 9x cuadrado y 10x cuadrado más 30x, 25 menos 5 pues es 20. Ahora, la dificultad que tenemos es que el coeficiente de x cuadrado es mayor que 1 y nosotros necesitamos que sea 1. Entonces identificamos el coeficiente como es 10, el coeficiente de x cuadrado. Para eliminarlo pues vamos a dividir toda la ecuación entre 10. Al dividir toda la ecuación entre 10 tendríamos eso. 10x cuadrado entre 10 es x cuadrado, 30x entre 10 da 3x y 20 entre 10 da 2. Ya esa ecuación es muy manejable porque es un trinomio imperfecto. Para factorizarlo necesitamos dos números que multiplicados den más 2 y sumados den más 3. Pues esos números son 2 y 1, porque 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Entonces lo podemos factorizar de esta manera. X más 1 por X más 2. ¿Cuáles son las raíces? Por el teorema del factor 0, ambos, tanto 1 como 2, pasan al otro miembro con signo menos y ya tenemos que las soluciones serían x igual menos 1 o x igual menos 2. Como estamos hallando pares ordenados, ahorita solo hemos encontrado los valores para x. Ahora necesitamos los valores de y. Para encontrar los valores de y tenemos que sustituir cada valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. Se recomienda usar la más fácil. Yo voy a utilizar la ecuación número 2. La ecuación 2, ya despejada, es menos 3x menos 5. Y ahí vamos a hacer la sustitución. Sustituimos el menos 1, entonces nos quedaría menos 3 menos 1 menos 5. Menos 3 por menos 1 da 3. 3 menos 5 da menos 2. Luego, al sustituir el menos 2, nos da menos 3 por menos 2 es 6 y 6 menos 5 da 1. ¿Cómo armamos los pares ordenados? Sencillo. ¿Quién generó el menos 2? Lo generó x igual menos 1. Entonces tendríamos el par ordenado menos 1, menos 2. ¿Quién generó el 1 en y? Lo generó el menos 2 de x. Por eso tenemos menos 2,1, que sería el segundo par ordenado. La idea es que en esos dos puntos se cruzan la circunferencia y la línea recta.
Y aquí lo tenemos para fines ilustrativos, el gráfico. Ahí lo pueden ustedes notar. Ahí están los puntos de intersección de esa recta secante a la circunferencia. El punto aquí es que usted debe dominar el álgebra elemental, pero esta es álgebra sencilla, así que si nos cuesta un poquito, pues tendríamos que ir a estudiar un poco. Recuerden que también tenemos que ser autodidactas. Y si hay cosas que no recordamos, pues tenemos que ir a leerlas porque de verdad las necesitamos. En conclusión, pues ahí tenemos los pasos para determinar los puntos de intersección entre una recta y una circunferencia. Puede suceder que el sistema no tenga solución. Bueno, si no se puede resolver el sistema, eso significa que no se cruzan en ningún punto. Es decir, que la recta es externa a la circunferencia. La circunferencia está en un lado, la recta por otro, pero nunca se cruzan. Eso pasa cuando no tiene solución el sistema. Si el sistema tiene dos soluciones, entonces la recta se canta porque la corta en dos puntos. Pero si el sistema solo tiene una solución, entonces esa recta es tangente a la circunferencia, que es lo que vimos en la lección anterior. Muy, pero muy sencillo. Y ahora pues podemos resolver los problemas de la página número 60. Para terminar, vemos las aplicaciones de la circunferencia. Lo vamos a entender con un problema muy nuestro. El epicentro de un terremoto en El Salvador fue la ciudad de San Salvador, en el parque bicentenario de esta ciudad. Si el terremoto afectó a todos los lugares a 10 kilómetros a la redonda y la ciudad de Antiguo Cucatlán se encuentra a 1 kilómetro hacia el oriente sería hacia la derecha, es decir, hacia +1, y 2 kilómetros hacia el sur sería hacia abajo. El punto es que va una unidad a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Determina si la ciudad de Antiguo Cuscatlán fue afectada por dicho terremoto. Bueno, si dice epicentro, entonces vamos a entender que el centro de la circunferencia formada está en el origen. De ahí vamos a partir, ese va a ser el epicentro. Vamos a respetar eso en el plano cartesiano. Entonces, si el epicentro está en 0,0, ubicamos el desplazamiento de la ciudad de Antiguo Cuscatlán. Una unidad hacia el oriente sería hacia la derecha, como se lo dije, y 2 kilómetros hacia abajo sería el punto P que ustedes ven dentro de la circunferencia. Entonces, a simple vista se puede notar que la ciudad de Antiguo Cuscatlán, que está representada por el punto P, sí está incluida o está dentro de la circunferencia del epicentro. Entonces, como el terremoto tuvo un alcance de 10 kilómetros a la redonda a partir del epicentro y la ciudad de Antiguo Cuscatlán quedó dentro de esa circunferencia, entonces lógicamente sí se vio afectada por ese terremoto. La ecuación que ilustra esta circunferencia es, como está centrada en el origen, x cuadrado más y cuadrado igual a 10 al cuadrado, por eso es que aparece ahí un 100, que es el resultado del 10 al cuadrado, y esa es la ecuación de esa circunferencia. Mil disculpas por esa interrupción, pero ya estoy casi por terminar el video y no lo voy a editar, voy a continuar así. Ahora, ubicando ese punto P como Antiguo Cuscatlán, podemos ver a simple vista que sí está incluido dentro. ¿Cómo no lo hubiera afectado si el punto que representa Antiguo Cuscatlán hubiese quedado fuera de esa circunferencia? Pero como quedó adentro, entonces sí lo afecta. Habría que analizar la ecuación, podríamos verlo, esta es otra manera de hacerlo, y sustituyendo los valores del par ordenado 1, menos 2 sería 1, menos 2, 1x menos 2y. Al sustituirlo tendríamos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Resulta 1 más 4 y eso es 5. Como el 5 es menor que 100 es el área en la cual se vio afectada por el sismo, como es menor que 100, entonces sí se vio afectado. Si nos hubiera resultado un valor mayor que 100, entonces hubiera quedado fuera del área. Por lo tanto, no se hubiese visto afectado por el terremoto. De manera simple lo podemos entender. Entonces sabemos que Antiguo Cuscatlán sí se vio afectado por el epicentro en el Parque Bicentenario. En conclusión, es posible resolver algunos problemas de la vida cotidiana utilizando ecuaciones de circunferencias. Para ello, pues es necesario modelar la situación en el plano cartesiano. Esa representación se analiza y finalmente a partir de ella se puede interpretar la información y dar solución a las situaciones que se puedan presentar. Con esto podemos resolver los problemas de la página número 62. Que Dios les bendiga en abundancia, estimados jóvenes. Cuídense mucho y hasta la próxima semana.